Buenas noches a todos. Primeramente agradecer a la Junta Central de La Plata por esta iniciativa, en nombre de Claudio, su presidente, y acá Saúl, uno de los miembros, Álvaro y otros que están por ahí. Y también la colaboración a la cual me ha sumado Gonzalo, porque realmente Gonzalo venía insistiendo últimamente con este tema. Yo por ahí le decía, mirá, que de esto venimos pidiendo hace 30 años, o sea, me parece que no va a ser. Y bueno, como bien decía Gonzalo también recién, realmente para mí es un gusto hasta personal, diría, que se haya completado una escuela de gobierno en una ciudad de La Plata tan importante desde lo político, desde lo académico. Tenemos las facultades ahí a media cuadra, así que era una cosa que se debía hacer y acá estamos entonces. Hemos elaborado, como dijo bien Gonzalo, un programa auspicioso, con gente realmente de renombre y otros que acompañamos desde nuestra docencia en esta facultad. Y, como dice también Gonzalo, esto se repetirá, y como dice Claudio, el año que viene, y por ahí lo podremos exportar en parte al interior, o sea, son cosas que después tendremos que evaluar. En tal sentido, a mí me han recomendado hablar un poco de la historia de este país. Los argentinos nos acordamos mucho de este país cuando pasan las cosas que están pasando estos días, que hay ciertas inestabilidades, que hay ciertas cosas que parece que este país no termina de subsanar, que hay un recurrente camino siempre está al pasado. Entonces yo le decía a los chicos, más allá de que vamos a hablar de historia del radicalismo, desde mi punto de vista, desde mis conclusiones, porque después están los libros para leer, conclusiones son las que yo puedo agregar de la historia de tantos años dando clase, que son especies de pistas para mirar las cosas en otro lugar. Después lo que están los libros y está muy bien escrito en la mayoría de los historiadores que hay en el país. En la primera parte vamos a hacer una introducción que arranca con nuestra organización como país y después como Estado, y vamos a llegar, si más o menos es posible, a las primeras presidencias de Hipólito Yrigoyen. Y en el segundo encuentro, que será la semana que viene, vamos a retomar por la década infame y vamos a tratar de llegar por lo menos al gobierno de Raúl Alfonsín. Bueno, ¿qué es la Argentina? ¿Por qué estamos aquí nosotros como argentinos? Muchas veces tratando de entender por qué nos pasan a los argentinos las cosas que nos pasan. Somos un país joven, no somos un país europeo que tiene 800 años, 1200, 1500, somos un país joven con un poquito más de 200 años, y que dentro de todo ha tenido un recorrido interesante desde lo económico, desde lo cultural y desde lo político, con distintas luchas que tuvieron que dar ciertos hombres en su momento para llegar a ciertos logros y poder consolidar algunos pensamientos políticos en nuestra patria. Y esto, cuando hablamos del radicalismo, yo siempre digo, hablar de la historia argentina y hablar del radicalismo es lo mismo, porque el radicalismo es el partido nacional, es el partido de la nación, y tiene un recorrido de 127 años, todos los años, hoy cumplimos un año más, y en buena hora, tiene un recorrido de 127 años, pero si uno busca algunas raíces filosóficas de ese radicalismo, las encontraremos ya en los orígenes de lo que puede ser más adelante la República Argentina. No los quiero cansar, pero muy brevemente, todos sabemos de que nuestros territorios eran una colonia española, que con las reformas de Carlos III surge el virreinato del Río de la Plata y que Buenos Aires toma un cierto nivel de importancia, porque antes todo esto dependía del virreinato del Perú, que es un virreinato que va a durar muy poquito, porque ocurren cosas en Europa que repercuten acá. Así es la historia argentina, y es la historia de todos los países latinoamericanos. Hoy dicen, en el siglo XXI llegó la globalización. No, la globalización existió siempre. Siempre que ocurren cosas en el viejo continente, van a repercutir en nuestro país. A veces para bien, pero la mayoría de las veces para mal. Entonces, ese efímero virreinato, imagínense lo que eran las comunicaciones, estamos hablando de 1808, no hay tweet, no hay todos estos iPhones que tenemos hoy.
El barco iba y venía una vez al año y traía las noticias en ese barco. No hay un satélite, no hay televisión, no hay nada. Y empiezan a llegar las noticias de que un señor que se llama Napoleón Bonaparte ha invadido España. Con lo cual, acá empezó la gente a preguntarse, bueno, si nosotros dependemos de España y de quién dependemos, ya no ejerce el poder político, cosa que tanto en la Argentina siempre se habla de quién tiene el poder político, ¿qué somos? Y empiezan a llegar, más allá de las noticias también, alguna bibliografía que tiene mucho que ver con nuestro partido más adelante. Llegan las ideas de la Ilustración, llegan las ideas de la Revolución Francesa, de la República, de un sistema político que prácticamente no existe en el mundo. La Revolución Francesa da un cambio brutal, de una monarquía a donde la soberanía popular reside en el pueblo. Y llegan los autores de contrabando y se van leyendo, sobre todo los que después van a ser nuestros próceres, se van interiorizando y viendo qué está pasando ahí. Y así llegamos al 25 de mayo de 1810. Nuestra primera junta de gobierno, que primero era semi-española, que después era criolla pura, que terminó siendo bastante bien cómo se lo organizó, pero que fue una respuesta a una falta de poder de la metrópoli española. Ahí surge nuestro país. Ahí en la idea de estos hijos, que muchos son hijos de españoles, y dicen, no, nosotros somos criollos, no queremos depender más de la metrópoli, y aparece toda esta cuestión que podemos decir ahí empieza la existencia de la Argentina. Eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, no se llamaba Argentina, pero de alguna manera es nuestro origen. Y un origen traumático también, porque ya ahí ya tiene importancia el puerto. A través de 200 años todos venimos diciendo, el puerto de Buenos Aires, las economías regionales postergadas, los porteños están bien, los del interior están mal. Entonces, la importancia del puerto no solamente está en el puerto por sí solo, sino también porque ahí está el capital económico, ahí está el comercio, ahí está la salida de todos los productos, y ahí también está la posibilidad de que la política importante se realice en Buenos Aires. ¿Algo ha cambiado, me pregunto? Tal vez no. Raúl Alfonsín por algo quería llevar la capital al sur de la provincia de Buenos Aires. Estas son las reflexiones. Entonces ahí encontramos un origen del radicalismo. ¿Qué pasa después? La revolución, todos vemos la revolución de mayo, qué bonita, pero ¿a dónde se hizo la revolución? En Buenos Aires. Es una revolución municipal, es como si mañana Frangul con otras autoridades en La Plata dice, hay una revolución. ¿Dónde es la revolución? En La Plata. No toca Ensenada, no toca Berisso, no toca nadie. Entonces la primera tarea de la revolución es expandir esa revolución en el interior de las provincias que componían el virreinato del Río de la Plata. Para eso se va a formar posteriormente lo que es la Junta Grande. Imagínense lo que son los caminos, Camino Real, carretones, tierras, pantanos, no tenemos autopista, no tenemos peaje, no hay nada. Esa es la Argentina de ese momento. ¿Qué pasa entonces? Algunos no adhieren nunca, como Paraguay. Después, con la gente de la banda ambiental, habrá otros temas que no vienen al caso, pero algunas provincias van a adherir y se forma esta Junta Grande. Una Junta Grande que, bueno, es un lío. Es como si fuera un colegio legislativo gobernando. Es imposible. Es imposible y tienen los problemas, porque el rey fue puesto preso en 1808, pero después sale en 1815. Y se va un ejecutivo de 3 personas, un primero y segundo triunvirato, que son los que tendrán que atender esas necesidades. Llegan las noticias, el rey ha sido liberado. ¿Qué dice el rey? ¿Cómo están mis colonias? Nadie le quería decir nada. ¿Qué van a decir? Las perdimos todas. Si hoy miramos todas las revoluciones en Latinoamérica, son prácticamente entre 1810 y 1825, 1830, o sea, España de un día para el otro se queda sin su valor más preciado, que son las colonias americanas. Después la última será Cuba a fin del siglo XIX. Entonces hay que tomar algunas medidas. Hay que llamar a un Congreso Constituyente. Ustedes habrán visto a la escuela de que se arma esa asamblea del año 13, pero que no arroja ningún resultado, salvo el fin de la esclavitud, la emisión de monedas y algunas cosas más. Se posterga el Congreso, pero no se puede postergar más. Por eso se llama el de Tucumán en 1816,
Y ahí sí, ya sabiendo que el rey no solamente está libre, sino que quiere ocupar, o reocupar, o recuperar estas tierras americanas, hay que declarar la independencia. Y ahí sí, el 9 de julio del 16 tendremos nuestra independencia, que se va a declarar, que se va a hacer presente, y de alguna manera emergerá en la historia argentina una persona inobjetable desde mi punto de vista, porque en este país, por mi historia personal de recorrer las etapas de la historia y de ver, en este país las cosas cambian. Entonces hoy cualquiera dice que Belgrano era tal cosa, que San Martín era tal otra, que el otro era tal otro, y a veces sin ningún fundamento. En esa época, tanto los Belgrano como los San Martín, como muchos más, fueron los que le dieron la libertad a esto que hoy es nuestra querida República Argentina. Y aparece esa persona, que para mí es don José de San Martín, un correntino, que sus padres llevan a España, que se hace una formación profesional militar, y cuando de alguna manera visualiza qué puede hacer por su patria, porque él es correntino, doblemente argentino. Hay un dicho que dice, si la Argentina entra en guerra, Corrientes la va a ayudar. Eso es muy normal verlo en la provincia de Corrientes. Y viene para aquí, y viene para formar un ejército profesional, que es el ejército de los Andes, los granaderos, que vemos hoy desfilar con mucho orgullo, porque es de alguna manera un ejército de los primeros que tuvo nuestro país en forma profesional. ¿Cuál es la misión de ese señor San Martín? Repeler este intento realista de recuperar las tierras y sobre todo donde todavía permanecían, que era en el Alto Perú, con lo cual podemos decir que San Martín le dio la independencia a la Argentina, a Chile y a Perú, a 3 países latinoamericanos. Bueno, yo me imagino, y viendo a nosotros ahí ya en 1820, decir, bueno, ya se acabó el problema, ya el rey está derrotado, nos dedicamos a las cosas, pero bueno, los argentinos somos así. Un nuevo problema tiene que aparecer. Entonces aparece un nuevo problema. ¿Y cómo organizamos este país? ¿En forma unitaria o en forma federal? Y ahí también vamos a tener un rasgo de lo que va a ser después el radicalismo. Las primeras posibilidades fueron unitarias. Un Estado unitario sería con todo el poder en Buenos Aires, más allá que alguno levante la mano y me diga, es así igual, y tiene razón. Con todo el poder en Buenos Aires, las provincias no podrían elegir sus representantes, ahora los intendentes y los diputados. Así en Francia hoy. En Francia el poder está en París. Los gobernadores de los 60 y pico estados que hay dentro de Francia los eligen en París, no los eligen los ciudadanos en cada uno de sus departamentos. Y bueno, ya que está lo político, lo económico se afianzaría, y de alguna forma ahí iríamos viendo que tendríamos un Estado totalmente unitario. Hubo 2 momentos de aprobar 2 constituciones unitarias. Una fue en 1819 y otra fue en 1826. Las 2 fracasaron por la inestabilidad política y nos cuenta la historia argentina que después viene de alguna manera la etapa federal a partir de un pacto que se firma en 1832 entre Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos. Esos son federales, los otros son unitarios. ¿Dónde buscamos el radicalismo ahí? En los federales, sin ninguna duda. Avanza esta historia, pero todos los federales no son iguales. Avanza esta historia por muchos años. Los federales en un momento van a nombrar a un señor que se llama Juan Manuel de Rosas, que es el gobernador de Buenos Aires, que ya tenía los plenos poderes, eso se parece más al peronismo, era el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y a Rosas le gustaba, y le ponían los cuadros de él en la iglesia y le gustaba más, porque la gente a veces le rezaba a la Virgen María y a veces a Rosas, o a los dos, como gustara. Y había otro señor que se llamaba Urquiza, que estaba en Entre Ríos, que era un federal, a mi criterio más en serio, que le decía, acordate Juan Manuel, que hay que dictar una constitución. Ese pacto era ofensivo-defensivo, o sea, ofensivo iba a tratar de incorporar a alguna otra provincia al sistema federal. Defensivo, porque si una de las provincias era atacada por los unitarios, las otras 3 las iban a ayudar. Entonces, Rosas se hacía un poco el distraído, que a veces pasa en nuestro partido radical para traer algo de la realidad. A veces hay que llamar a la convención, y la convención se hace la distraída, le tira un poquito para que a ver cómo arreglamos algunas cosas, o el Congreso de la Franja, o alguna cosa así. No, mejor lo hacemos en noviembre, porque ahora la cosa no está muy atada. Esas son las flexibilidades, pero Rosas se pasó de flexible, hasta que un día el señor Urquiza
en 1851 va a aprobar y va a publicar un manifiesto, que es el pronunciamiento de Urquiza, diciendo: señores, hay que llamar a un Congreso Constituyente. Rosas no va a atender esa situación. Urquiza marcha con el ejército grande sobre Buenos Aires. Rosas se va a ir exiliado a Inglaterra. Esas son cositas de la historia. Rosas era antibritánico, antifrancés. Los Kirchner también eran anticapitalistas. Para que vayan divanando cosas. Entonces Rosas lo termina exiliado en Inglaterra. Entonces yo digo, yo no sé mucho de historia, pero no creo que Bin Laden se exilie en Estados Unidos, ¿no? Porque aún la presentan a Rosas, que sería un buen señor, todo lo que sea, pero se tendría que ver exiliado en otro lugar, no en Inglaterra. Aparte, desde mi punto de vista, le tengo envidia porque Inglaterra es un país muy bonito. Conozco a Londres nada más, pero muy bonito. Llega Urquiza, batalla del 3 de febrero del 52, llega Urquiza y llama a un Congreso Constituyente. Ahí también hay radicalismo. Porque el radicalismo es el partido de las instituciones y de la Constitución. Cuando repetimos eso a veces como loros, ¿qué piensan los radicales? La Constitución, las instituciones. Bueno, la Constitución es la ley principal para un país. Ese Congreso se reúne en Santa Fe. ¿Qué vamos a ver ahí? De que, bueno, se trabaja bastante, un año, al otro año, en 1853, la Constitución, la primera Constitución está aprobada. Hay un señor que se llama Alberti, que es el padre de la Constitución, por eso el día del abogado, que es la fecha de Alberti. Una persona que es inteligente porque es vasco, pero también es inteligente porque también es inteligente, nos va a dar nuestra primera Constitución. ¿Qué pasó entonces ahí? Otra vez los argentinos decimos, bueno, ahora sí, ya no hay unitarios federales, aparte cuando se destruye, cuando hay guerra, cuando hay enfrentamiento entre sectores, no se construye y el país pierde años. Cuando hay golpes de Estado y hay retroceso, se destruye y no se construye y este país sigue perdiendo. Ya lo veremos más adelante. Bueno, tenemos una Constitución. ¿Qué dicen los porteños? No nos gusta, porque nos saca algunos derechos, perdemos privilegios y lamentablemente este país se divide en dos entre 1854 y 1860. Por un lado Buenos Aires y por otro lado la Confederación Argentina con capital en Paraná, donde está Urquiza. Igual sigue habiendo algunas negociaciones, algunos enfrentamientos. Son hombres liberales, en su mayoría, los que están en este momento en nuestro país como líderes políticos. No hay que tenerle miedo a la palabra liberal en lo político, en lo económico sí, porque los radicales somos liberales en lo económico, creemos que el Estado tiene que tener un rol orientador de la economía. Pero en lo político sí, porque volvemos a lo que es la primera junta, a lo que es la Revolución Francesa, a las ideas constitucionales, que es de corte liberal. Hoy muchas veces el populismo presenta el liberalismo como que es la oligarquía, como que son los ricos del mundo, los que saquean, los que explotan, y terminan siendo ellos los ricos, los que explotan y los que se quedan con la plata de todos. Entonces, cuentos a los 18 años, esto para los jóvenes de la juventud. Yo también escuché cuentos cuando entré por esa puerta en mayo de 1970, y después dije, no, es la primera vez que no encuentro. Ahora ya leí y veo que no es un cuento. Unas conversaciones que permitieron la unificación de una batalla, la de Cepeda, que nadie explica desde la historia tradicional, donde no se peleó. Y no se peleó porque los que se enfrentaban eran Mitre y Urquiza. Más allá de toda la cuestión de enfrentamiento, privilegiaron al país. Hoy estamos en una situación donde todos dicen, bueno, Macri no tiene mayoría, bueno, Macri no tiene tantos gobernadores. Bueno, señores, primero está el país, después está la UCR, después está el PJ, después están todos los demás. En ese momento se vivió una situación de alguna manera. El país se reunifica en 1862 y el primer presidente va a ser Mitre. El segundo va a ser Sarmiento, y a decir de muchos, la cabeza más grande de América. Y el tercero
va a ser Nicolás Avellaneda. ¿Qué dice la historia de esta etapa? Que estas son las presidencias fundacionales o tradicionales. Todos duraban 6 años, porque así decía la Constitución, y a ninguno, poniendo un ejemplo de lo que los radicales nunca hicimos y nunca haremos, espero, ninguno pidió la reelección. Algún otro partido de la Argentina que conocemos, en todos sus intentos de gobierno, siempre modificó la Constitución con el único objetivo de la reelección. 3 presidentes, con sus más y con sus menos, que tuvieron que resolver 3 problemas fundacionales y elementales de este país. Yo ya les dije, cuando se destruye, no se construye, entonces hay que construir todo. Y seguir con algunas cuestiones internas, como las guerras de caudillos y los intereses. Hay que recordar que muchos de los caudillos, que nos parecen muy pintorescos a todos, ninguno era republicano. Estábamos instaurando la república. Hay que explicar que los caudillos, aparte de ejercer el poder político, usaban el poder político para defender sus intereses económicos, porque eran los bienes de las provincias. No había comunismo en esas provincias. El caudillo defendía su cuestión política y defendía sus intereses económicos. Lo primero que hubo que resolver es organizar el Estado. Ya les dije, ¿qué Estado va a haber si se destruye? Si están en guerras unitarias y federales desde esa época hasta 1852. Bueno, ¿qué es organizar un Estado? Es hacer hospitales, es hacer edificios para los ministerios, es hacer el Congreso, es hacer puertos, es tener las leyes marcos, que son los códigos importantes después de la Constitución. Todo eso es organizar el Estado, es hacer escuelas. Todo eso lo hicieron estos 3 presidentes. Organizar el Estado nacional. Y después veremos que no es solo organizar. Siempre hay tensiones cuando uno quiere cambiar. Hay mucha gente conservadora en este país. Mucha gente conservadora y tradicionalista. En ese momento también lo hubo, después lo vamos a comentar. ¿Cuál es el segundo problema a arreglar? Bueno, cuando hay una constitución en todo el mundo, el país tiene límites. La constitución llega hasta la frontera. Cuando nosotros pasamos a Salto, Uruguay, rige la constitución de Uruguay. Cuando pasamos al Paraguay, rige la de Paraguay, y al Chile, la de Chile. Y acá no había fronteras fijadas. Porque con todo el lío que había, ¿quién se iba a correr a ocupar de algunos temas limítrofes con Chile, con Bolivia y menos que menos la Patagonia? Por lo lejos que queda, vamos a arreglarlo de Buenos Aires y sus alrededores. Y eso da lugar a lo que fue la conquista del desierto, tan discutida, si hubo genocidio, si no lo hubo, si fueron los bárbaros liberales que mataron a todos. La Patagonia era un patrimonio. Y aparte les quiero decir, en 1833 hubo otra campaña al desierto, y esa la hizo Juan Manuel de Rosas, que los rosistas dicen fue a concientizar a los militares. Y aparte, al fin de todo esto, yo pongo una cuestión personal. Yo tengo una abuela que creo que es o tehuelche o mapuche, así que si tanto joden con el genocidio de los indios, a mí que me devuelvan 60.000 hectáreas de la zona de Salto Pergamino y yo me doy por conforme. Ese es el tema. Se hace la campaña del desierto, se ocupa el territorio nacional, entonces de a poco hay una presencia del Estado en todo lo que es hoy nuestro territorio argentino. Pero hay un señor que en Estados Unidos, no porque sea pro-yanqui, sino que el hombre fue presidente y antes de viajar viajó por todo el mundo, hasta el África, que fue Sarmiento. Hay una película en YouTube que se llama Los viajes de Sarmiento. O sea, Sarmiento sabía qué pasaba en el mundo antes de ejercer la presidencia. Y también estuvo en Estados Unidos mirando los sistemas pedagógicos de enseñanza que estaban en boga en ese momento. Aparte de eso, Sarmiento hizo muchas cosas, muchas escuelas, todo lo que sabemos, pero también hizo un censo. Entonces dijo Sarmiento, tenemos 5.000 kilómetros de país de largo y no llegamos a 2 millones de personas. ¿Qué hay que hacer entonces? Lo que hay que hacer aquí, de alguna manera, es una política de Estado, porque también hablamos de política de Estado. O sea,
Si todos acomodamos el Estado a un modelo como debe ser, que no sea ineficiente o de la Argentina, que es lo que se habla, es una política de Estado que tiene que participar el que gobierna, pero también la oposición. Porque para todos, a los 4 años vendrá otro, a los 4 años vendrá otro. Y todos van a tener un Estado posible y real. En ese momento la política de Estado fue la ley de inmigración. Ayer fue el día del inmigrante. En todas las redes sociales aparecen los barrios, las familias, las galerías. Wow. Se hace una ley de migración, 1876, eso permite que se formen compañías colonizadoras. Esas compañías tienen como misión ir a Europa, a invitar a los europeos a que vengan a la Argentina, a construir este país. Y hay discusiones, y hay tensiones entre la misma gente de esta élite que gobierna. Y el hombre de la Constitución, que es Alberdi, dice, mejor traer ingleses. Bueno, mirando a Canadá, mirando a Australia, mejor traer ingleses. Y yo personalmente digo, los ingleses se hubieran convertido en argentinos y serían como nosotros. Pero uno le dice, mire el preámbulo que usted escribió, dice para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Igual, las compañías fueron al norte de Europa, primero. Y si hoy miramos el mapa de la migración, cerramos los ojos y 2 por 2 están distribuidas todas las etnias y naciones que vinieron, ingleses hay poquitos, hay un poquito en el noroeste de la provincia de Buenos Aires y en el sur de la Patagonia, tomando a los galeses y nada más. Así que fueron a Inglaterra y por más que nos mostraron un video porque no había, los ingleses dijimos, ahí no vamos, nos quedamos acá y que vayan otros. Entonces las pretensiones van al centro de Europa y sur de Europa. Y para comprobar eso hay que ir a Berisso, a la fiesta del inmigrante. Toda cachemolagos, lo que sea, uno de cada país, húngaros, ucranianos, árabes, bueno, lo que sea. Ese es nuestro país. Entre 1876, ¿qué le ofrecían? Le ofrecían el pasaje para venir, le ofrecían algunas tierras, le ofrecían herramientas, hasta alguna ayuda económica. ¿Y por qué venía la gente de Centro Europa y Sur de Europa? Porque allí había crisis económica, todavía restos de crisis religiosas, crisis políticas, y Europa tiene un límite. Y había algunas cosas como la ley de mayorazgo. Yo siempre cuento, porque esto lo cuento, puedo contarlo, en la charla de los vascos, un vasco de acá de 1458, que ya falleció, me dice, esto es así, César. Los vascos tienen un sistema, cuando no había municipios, que era el caserío. El caserío era una casa grande que vemos, que los vascos tienen en fotos. En esa casa viven muchas familias, aparte del dueño del caserío. Ese caserío tiene 8 hectáreas y producen y trabajan todas las familias. ¿Pero por qué la ley de mayorazgo? Para que no se divida la propiedad. Imagínense ustedes, fin del siglo XIX, principio del 20, las familias tenían 10 hijos, 11, 12. Entonces, si dividían por 12 esas 8 hectáreas en la primera sucesión, les quedaba 1 hectárea a cada uno. En la cuarta sucesión le queda un terreno de 10 por 20. Entonces, por eso elige y existe esa ley de mayorazgo. Entonces este hombre, don Vicente, me decía, mira César, cuando expliques de lo vasco, que fue una de las causas por las cuales mucha gente de Francia, de España, los vascos y algunos catalanes vinieron por esa ley. Cuando expliques esto es así. El que hereda es el mayor, también puede ser una mujer, pero hereda uno. Son 9 hermanos, hereda uno. Después hay 4 chicas, 2 son muy bonitas. Eso no es el problema, son bonitas, se casan y van a otra casa a vivir. Ya nos sacamos de encima 3. 2 son muy feas, no quiero reproches de cuestión de género, son feas y no hay vuelta. Entonces en esa época, siglo XIX, hay convento. Y sí, no había otro lugar, no había escuelas públicas, allá tampoco. Le digo, los varones, 2 dedos a la cabeza. Dice, eso también hay convento, a estudiar de cura, por eso ahora no, pero hace 3 décadas atrás o 4 en España toda la familia tenía un cura. Aparte dice, te doy una pista, cuando hay crisis económica afuera y hay hambre, en el convento siempre se come, curas flacos no. Le digo, y don Vicente, y los 2 que no le dan la cabeza,
Dice, César, esos son los que vinieron a Argentina, por eso el país está como está. Bueno, esa gente, más allá de este pequeño chiste, esa gente no tiene para ir a vivir a otro lugar, no hay más tierra para ocupar en Europa. Entonces la Argentina es una salida. Entre las cuestiones políticas, la ley de mayorazgo, las crisis económicas y algunas religiosas, la Argentina y toda Latinoamérica es una salida para esa gente. Entre 1876 y 1910 al país vinieron 6 millones de personas. 6 millones de personas. 1 millón siguió para Estados Unidos, o sea, ya algunos la tenían clara que querían ir a vivir al norte, pero la entrada era por Argentina. Y el resto se quedó aquí. El resto se quedó aquí y son los que construyeron nuestro país. Y yo pongo de ejemplo una provincia, siempre que es la provincia de Misiones. Porque uno hoy va, yo tengo la suerte de todos los años, al menos una vez, y dice, qué bonita las cataratas, qué bonita la ruta 14, qué bonita el salto del Moconá, qué lindos hoteles que hay acá, qué lindo el sembrado. Eso era todo selva. Eso lo hizo la gente que vino a construir nuestro país, en condiciones hasta terribles, porque era selva. Y una cosita de las tierras, yo dije que por ahí le daban tierras, lamentablemente a los inmigrantes muchas veces no le comprían con las tierras, porque las tierras que se iban incorporando, que después será la agricultura de nuestro país a medida que se avanza sobre el indio o el aborigen, son tierras que se las van a dar en pago a los militares, en parte. Va a haber todo un negocio de las tierras, que tendría que haber habido unos cuadernos de las tierras también en ese momento, y no quedaba nadie. Por eso se hacen los latifundios de las familias, la tierra tiene poco valor, en vez de pagar en pesos se paga en tierras, y hay gente que va acumulando las tierras. Y la mayoría de los latifundistas son ausentistas. Así también se va desarrollando la agricultura. Algunos cambios estructurales, como la economía. La economía, cuando esto era un virreinato, la economía era el comercio y crear algún ganado de mala calidad, no había otra cosa. ¿Por qué la cabecera del virreinato está en Perú? Porque ahí está el oro y la plata, que es lo que le interesaba a España, llevar para emitir moneda. ¿Sí? El comercio, el contrabando marca también. Yo le decía a los chicos allá mientras tomábamos un mate, los argentinos también somos un poco eso, contrabandistas. Eso es nuestro país. Todos se han ido en la época de la dictadura militar a Brasil y traían 40 televisores blanco y negro y acá ya había el color. Eso es la Argentina. Hace poquito, y los que son más chicos lo han visto, iba todo el mundo a Chile. Venían algunos televisores que parecían un pizarrón. ¿A quién se le ocurre? Bueno, eso es lo argentino también, Eso es lo argentino. La economía va a tener sus cambios. La incorporación de estas tierras, de que tenemos con el avance hacia el sur, desarrolla la agricultura. Por eso después ustedes habrán escuchado por ahí que a fin de siglo ya empiezan a decir la Argentina es el granero del mundo. ¿Por qué? Porque tiene la pampa. La pampa es la tierra mejor preparada para la siembra de cereales. En el tema del ganado, que era otra de las riquezas, las vacas eran apestosas, eran unas vacas flacas, maltrechas, las vendían en pie porque no había ningún sistema tecnológico. Inglaterra ha sido durante todo el siglo XIX quien más nos compró, o sea, el cliente preferente. Y el cliente preferente muchas veces también pone el precio y elige el producto. Entonces en un momento Inglaterra, que había hecho su revolución industrial, dice, me falta lana para las máquinas, para hacer tejidos, para vender, porque había tejidos para la alta burguesía, pero había tejidos para los esclavos que tenía Inglaterra en las colonias, de mala calidad. Precisaban lana. ¿Cómo responde nuestra Argentina? Todas esas vacas viejas y feas que había se van al sur, y la provincia de Buenos Aires y el sur de Santa Fe se llena de ovejas. Hay que tener las cosas cerca del puerto. No existe Moyano, no hay camioneros. ¿Cómo hay que traer la mercadería al puerto? Entonces, Constitución se va informando como una cuestión social de galpones. Es un barrio de galpones todavía, aún hoy hay galpones. ¿Por qué? Porque ahí se guardaba la lana. En 1866 es el boom de la lana. Es como si hoy dijéramos el boom de la soja. Ahora la soja parece que va a caer un poco porque la gente empieza a sembrar trigo otra vez. Pero hubo un boom de la soja. Sembraban soja hasta arriba de los árboles. Eso lo sabemos.
El boom de la lana, eso trae también una inmigración, porque hay que cuidar las ovejas, y ahí viene mucha gente de Irlanda, y también los que son pastores, ambos, tienen tradición de pastores. Cuando decae después, en 1866, empieza a decaer como bien exportable la lana, va a haber cambios. Entonces también decimos, ¿cómo llega la mercadería al puerto? Ya les dije, no hay rutas, no está Moyano, ni el hijo, ni el otro hijo, que andaría buscándola a la chica esta, ¿no? Bueno, por eso se traza el ferrocarril, y por eso el ferrocarril termina en Buenos Aires, porque las mercaderías tienen que llegar al puerto. Está mal que sea así, porque es más concentración político y económico en un lugar, pero el único puerto exportable para exportar es el de Buenos Aires en esa época. Entonces tenemos ese ferrocarril. De esa manera, porque los ingleses dicen, para que me saquen la lana que les compro, el ferrocarril tiene que llegar a Buenos Aires. Después que termina el boom de la lana, hay cambios. Se refina el ganado, las vacas con las marcas, digo yo, que los conocemos hoy. Hereford, Shorton, Aberdeen Angus. Se cruza el ganado, aparece una ganadería de mayor calidad. Y también la forma de vender ese ganado. Desaparece el saladero. Acá por Berizo, Ensenada, en toda esa zona había saladeros. ¿Y qué ponen como contraposición? El frigorífico. ¿Y cuál es la diferencia? Que aparece primero el sistema de enfriado, primero el sistema de congelado y después el enfriado. Entonces podemos vender la vaca buena, que no es la mala, muerta en un barco. Y esa es la primera industria argentina que vamos a tener. La industria del frigorífico. Después están las reformas liberales, que son importantísimas. Hace poquito asistimos a lo que yo digo es la continuación de las reformas liberales. ¿Cuáles son las reformas liberales? La ley 1420, la escuela pública. Y ahí hay un enfrentamiento como hoy, es igual. El enemigo, para algunos, yo no digo que es enemigo, hay que hablar, pero a quien hay que confrontar son los mismos, es la Iglesia. Porque la Iglesia enseña cuando no está el Estado. No había escuelas del Estado, unas escuelas que se hicieron en la época de la independencia, en la época de la primera junta. Después estaban todos peleando, ¿quién va a construir una escuela? ¿Con qué? Entonces la Iglesia ocupó ese lugar. Como ocupó el lugar que tendría que ocupar el registro civil, por eso aparece también el registro civil. Porque al nacimiento, el fallecimiento y todo era registrado por la Iglesia Católica. O sea, el Estado tampoco tiene una estadística. Y si un Estado no tiene estadística, hoy supongamos, ¿cómo proyecta? ¿Qué va a comprar? 100.000 árboles que después no hay tierra para plantarlos, por dar un ejemplo. O va a hacer 10.000 casas y tiene 300 habitantes. Entonces, hay un avance del Estado sobre la Iglesia Católica, bastante importante, porque todos estos tipos eran liberales y también pertenecían a la masonería. Y la masonería tenía frente a la Iglesia Católica un entredicho, por las bulas que había aprobado el Papa condenando a la masonería. Hoy yo dije que hubo una batalla para la unificación nacional donde Urquiza y Mitre no pelearon. Y no pelearon porque los dos eran masones y habían prometido trabajar por la unidad del país. Ahora que sacó el tema, hago la acotación. Otras reformas, los cementerios públicos o laicos, la enseñanza laica, pública, que todos defendemos hoy, como reformistas, que hemos sido y somos y seguiremos siendo. Y por ahí alguno verá que yo pongo algo en el mail, y lo pongo porque me gusta ponerlo, Universidad pública, laica y honesta. Porque si no aparece Andrea del Bosque haciendo una película, y a mí no me sirve nada. Y encima no la puedo ver porque no se la mostró a nadie porque era fea la película. Entonces, laico, público y honesto. Porque después metemos todo en el bolso y puede haber algún distraído ahí. Ya lo de la Universidad de San Martín se ve que es cierto. Son las reformas liberales, el Estado toma cuerpo, toma para sí ciertas competencias. Si uno hace un resumen de estas tres presidencias, de esta generación liberal, yo pienso que está todo bien. Está todo bien lo que han hecho. Pero se han equivocado sobre todo en una cosa, en las cuestiones políticas, en los derechos políticos, en los derechos de los ciudadanos. Para que haya cambios en la Argentina tiene que haber crisis.
La última dictadura militar, mientras el dólar valía un peso, nadie se acordaba de los muertos, de los desaparecidos, de la libertad, de la democracia ni de nadie. Cuando ya la gente no fue más a Brasil a comprar televisores en blanco y negro, cuando ya acá había en color, la gente empezó a decir, ay, no tengo libertad, ay, no tengo esto, no tengo derechos. Y hubo una crisis en 1880. La cuestión política estaba en manos de una élite, que es el Partido Autonomista Nacional. Era como una especie de liga de gobernadores, productos elegidos todos por el fraude, por una minoría, y se iban pasando el poder entre ellos. De esa generación podemos exponer una persona brillante igual, porque eran ilustrados, no como estos que tenemos hoy, que quieren todo el poder y son unos chongos. No saben hacer la agua con un vaso. Acá podía haber terminado siendo presidente Máximo Kirchner, imagínense ustedes. Hay que tomar a veces las cosas en cuenta. Lo que hubiera sido este país, Tío Peretta. Entonces estos tipos son ilustrados, pero no dan derechos políticos. Y yo dije hoy por ahí que habían venido 6 millones de tipos a vivir. Y muchos de esos 6 millones de tipos se hicieron argentinos. Hacían la nacionalidad. Y todos sus hijos ya eran argentinos. Y no tenían derechos políticos. Y volvemos a lo de las crisis. Roca, 80-86, hay exportaciones del país arriba, el granero del mundo. Y después viene su cuñado, Juárez Selman. Pero a fin de la década del 80 hay una crisis. Ahí tenemos una crisis allá que repercute acá. Cuando hay guerras en Europa, y ya lo vamos a ver más seguido, más adelante, cuando hay guerras en Europa nosotros perdemos mercados, porque los europeos compran armas para hacer la guerra y no compran comida, que es lo que vendemos nosotros. Y eso también tiene que ver muchas veces, cuando uno te toca un gobierno, qué está pasando en el mundo o qué está pasando en Europa. A nosotros casi siempre nos ocurre que está pasando lo peor, y a otros les ocurre que está pasando lo mejor y asimismo no resuelve los problemas. En tal sentido, hay una crisis y un grupo de jóvenes en Buenos Aires dice, no puede haber un sistema político corrupto y único, el famoso unicato. La palabra unicato es porque hay un partido único. Hay muchos partidos políticos en el mundo y en la Argentina también, que su ideal sería que hubiera un partido único. Uno a veces escucha y registra y guarda lo que escucha. Una señora que se llama Diana Conti, que nosotros la llevamos en una lista con la Alianza, atrás de Raúl Alfonsín, un día dijo, ¿para qué vamos a gastar en elecciones si siempre gana Cristina? Y esa es la idea, que no haya oposición, que no haya república, que no haya oposición. Esta crisis hace que un grupo de jóvenes se reúna en Buenos Aires en 1889 y que hagan un acto con 4.000 personas y redacten un documento, porque también este partido hasta hace mucho tiempo, cada vez que salía un grupo nuevo interno, y en buena hora, porque siempre hay que ir renovando, tenía su documento fundacional. ¿Por qué se funda? ¿Qué pensamos? ¿Qué vemos de la realidad? Yo tengo guardado en casa el documento de la puesta en marcha de Renovación y Cambio. Una cosa así. ¿Qué queremos para el partido? ¿Qué queremos para el país? ¿Cómo vemos la Argentina? ¿Cómo vemos Latinoamérica? Bueno. Y después, modestamente, a nivel local, muchas veces cuando se forma un grupo político, porque no todos tienen que, dentro del partido, pensar igual, se hace un documento, nosotros para La Plata queremos esto, para el partido de La Plata queremos esto, bla, bla, bla. Se hace un documento estos jóvenes, con 12 puntos. Yo no se los voy a leer los 12 puntos, no me gusta leer, pero hay 3 que son importantes. Primero, piden por la pureza administrativa, o sea que no haya corrupción. Fíjense, seguimos igual. O sea, ven ellos que hay un Estado corrupto, que no haya corrupción, porque están todos los mercados de los frigoríficos, que algunos son británicos, después algunos van a ser norteamericanos, todo el escándalo de la venta de carnes, o sea, hay una corrupción. Y también en los manejos del dinero del Estado, porque el dinero entra porque exportamos. Otro de los puntos es, piden, eso me llamó la atención, autonomía municipal. Todavía en la provincia de Buenos Aires no hay autonomía municipal, ¿no, doctor? No hay. Una de las ha pasado en el 34 una constitución conservadora, después la que tuvimos la última del 94, y autonomía municipal no hay. Y el tercer punto importante es que piden
derechos políticos para todos los ciudadanos argentinos. Unión Cívica de la Juventud. El acto es este, ustedes son el público, y los pibes miran para atrás y dicen, sí, con estos viejos, ¿qué hacemos? ¿Quiénes estaban atrás? Mitre, que quería ser presidente otra vez, Estrada, que era católico, con lo cual estos eran masones, le habían pegado una patada, y gracias para nosotros estaba Leandro Alem, que ya era canoso. Entonces decir que Leandro Alem era de la Juventud Radical es como dijera yo hoy soy de la Juventud Radical. ¿Qué hacemos con estos viejos? Deliberan y dicen, bueno, le sacamos lo de Juventud y ahí nace la Unión Cívica en 1890. Unión Cívica, que adquiere algunos principios, ya son todas formaciones de principios, ya les dije, los jóvenes pensaban esto, esos principios van a la Unión Cívica, estos refuerzan los principios, adquieren unos principios y unos valores para el país democrático que quiere, el republicano, y dicen, vamos a hacer otro acto. Al otro acto van 10.000, y de pronto salen a armar el partido. Salen a armar el partido en el interior, porque todos los partidos que habían eran el PAN, y después una cierta cantidad de partidos en Buenos Aires que aparecían y desaparecían para oponerse para una elección. Y ahí Alem se convierte en líder de la Unión Cívica. Y esto es política. Si uno hace una manifestación con 10.000 personas, ¿qué espera? Poner que el intendente le hace una manifestación con 10.000 personas. Le dice, ¿qué les pasa a estos tipos? Llama al jefe, no sé quién es, pero llamalo que vamos a hablar. Con el SEMA estaban mirando otra película. Seguía gastando encima. Vendió las empresas del Estado, lo mismo que hizo Menem. O sea, la historia es cíclica. Vendió el oro, las reservas de oro. La Argentina le vendía al mundo comida. Vendió todo. No lo vio, entonces Alem dice, bueno, si no hay diálogo político, vamos a hacer una revolución. Y ahí Mitre dice, bueno, yo hasta acá llego, porque a mí mucho la revolución no me gusta. ¿Qué quería Mitre? Ser presidente, le da lo mismo con los votos de 4 o con los votos de 4 millones. La revolución va a ser nuestra revolución del 90 o del parque. Por eso cuando vemos por acá alguna bandera de 3 colores, esa es la bandera del parque, de esa revolución. Una revolución cívico-militar. Participan los radicales, que van a ser después, que casi ya lo son, y participa parte del ejército, los oficiales más jóvenes, que ven también y quieren una república y una constitución que se aplique en su totalidad. La revolución se va a hacer a mitad de 1890. Ahí vamos a ver nosotros de que empieza tomándose el Parque Artillería, donde hay tribunales en Buenos Aires, en la calle Lavalle. Pero Mitre, antes de irse, que se va de viaje, deja algunos oficiales para boicotear la revolución, entre ellos el general Campos. Entonces la revolución no avanzaba. Mientras no avanzaba y había algún espacio de no pelear para los muertos o los heridos, lo que sea, Roca y Pellegrini traen los ejércitos del interior y van a sofocar la revolución. El jefe de la revolución es Alem, y esa revolución también tiene un documento, y en esa revolución se forma un gobierno provisorio, porque la idea era reemplazar ese gobierno. Y el presidente de la república va a ser Alem, y aparece Alvear, porque a veces uno habla de Alvear y dice, uy, ese que tenía plata. Ese que tenía plata andaba tirando tiros. Y si yo fuera Alvear estaría en París, no tirando tiros, porque tenía toda la plata del mundo para estar en París, que era lo que le gustaba. Bueno, se sofoca la revolución, los presos al sur, como era antes, a la isla de Tierra del Fuego. Renuncia Juárez Selma, completa Pellegrini, vuelve Mitre, y Alem dice que ha de haber sido un tipo maravillosamente humanista. Bueno, voy a hablar con Mitre a ver cómo arreglamos esto, como podemos decir hoy nosotros en la interna, vamos a orar por esto, no vamos a hacer una interna que no tiene sentido, cuando no tiene sentido, a veces tiene sentido la interna. Y Alem va a hablar con Mitre Mitre va a hablar con Roca y Pellegrini para hacer la próxima lista. Entonces Alem dice en el 1891, bueno, parece que no podemos seguir siendo compañeros de viaje. Hay que armar otro partido. Y ahí nace la Unión Cívica Radical.
que es el primer partido político moderno porque está imbuido de esta modernidad, de los principios de la modernidad, de la ilustración, de la democracia y de la república. No es moderno porque es más nuevo. ¿Y por qué es moderno? Porque tiene una estructura nacional. Ustedes saben que hay una convención nacional y un comité nacional, pero en cada provincia hay un comité de provincia. Y en cada municipio hay un comité. Y en cada pueblo dentro del municipio hay un subcomité. O sea, la estructura está en todos lados. Después si funciona o no funciona en distintas etapas es otro tema. Pero es un partido federal, es esparcido por todo el país, es un partido nacional. Por eso yo digo que es un partido, el partido de la nación, porque está representada la nación en el radicalismo. ¿Y por qué también es un partido moderno? Porque tiene una carta orgánica. Si nosotros nos afiliamos acá, y alguien nos dice, no sé si ahora habrá cartas orgánicas, yo en esa época había, pero éramos menos, te daban un librito que es como la constitución del partido. Ahí están tus derechos, ahí están tus deberes para con el partido, qué podés hacer, si no tenés 18 sos adherente, a los 18 sos de la juventud, a los 30 sos mayor, etcétera, etcétera, y todas las demás cosas. Y las incompatibilidades, que no son cosas menores, porque con eso también en el partido a veces se han hecho algunas travesuras. Las incompatibilidades que se sacan de la carta orgánica tienen nombre y apellido, dice. Vamos a sacar esto porque si no, que no lo podemos llevar en la lista porque no puede, porque tiene 3 cargos, 5, 10, no sé cuánto tiene. Eso ha pasado en los últimos tiempos. Y también es un partido moderno porque cuando se presentan las elecciones tiene una plataforma electoral. A nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. O sea, mañana vamos por la Intendencia de La Plata y más allá de lo que piensa el radicalismo en Nación, en este momento, en provincia, decimos nosotros en La Plata pensamos esto de esto, esto en salud, esto en comunicación, esto en todo. Después vendrá el socialismo, pero el socialismo nunca tuvo una estructura nacional. Buenos Aires, algún lugar, alguna intendencia, algún municipio como Mar del Plata, algún poquito en Santa Fe, pero no tiene una expansión territorial como el radicalismo. Bueno, dice Alén, ¿qué hacemos? Y ahora tenemos el partido, hay una convención que ha aprobado. ¿Y qué ha aprobado esa convención? La línea política del partido. La línea política se resume en 2 valores, cuando se habla de principios y valores de este partido. La abstención, abstenerse de participar en elecciones que son corruptas, donde hay fraude, donde no se deja votar la gente o se excluye gente. Y la revolución como modo de tomar el poder para devolverle el poder al pueblo. Tal cual hizo Urquiza, lo venció a Rosas y llamó una constitución. Los radicales harían lo mismo, tomarían el gobierno y en un plazo perentorio que se organice una cuestión electoral, se llamaría, de alguna manera, a tener una participación política plena. Pero como en el banco vieron que hay letra chiquita, que una vez se va y saca un préstamo y tiene que pagar $10 millones en 15 días, había letra chiquita, y la letra chiquita decía, todos los que van en el gobierno provisional no podrán ser candidatos cuando se haga la apertura electoral. Alén se puso, es como si yo dijera hoy, en la lista provisional de la cesta electoral, cuando vengan las elecciones del 19, los que van en esa lista provisional no pueden ser candidatos. Creo que nos quedamos con la lista media vacía, en los tiempos que corren. Es más fácil que esté en la otra que no en la provisional. Y esos son valores republicanos. Tipos que por ahí, Alén, ¿quién le iba a decir que no podía ser candidato? Si era el más grande, era el mejor. Y el tipo decía, no, yo me pongo para que la gente vea que yo pienso en serio en una república. Esto no es joda. Y si tengo que esperar 4 años, espero. Y si no soy presidente nunca, no seré. Esa es la historia del partido. Alén se va a suicidar en 1896. ¿Por qué se va a suicidar Alén? Porque tiene una historia trágica de familia. Su padre era rosista. Y cuando ganan los otros, como parte de la represalia, lo van a fusilar. Y el día que lo fusilan, el padre, él está ahí, con 11 años. Entonces ya su vida es muy trágica, Hoy tenemos psicólogos que te acomodan, tenemos toda esta cuestión, el psiquiatra, el psicólogo, el hermano no sé cuánto. Pero Alén no era ni de la psicología ni de eso. Y los fracasos en algunas revoluciones de no poder llevar adelante estos principios republicanos
hacen también de que Alén, de alguna manera, se vea aplastado, como él dice, por la montaña, y se suicida por su fracaso. ¿Quién retoma? Su sobrino, Hipólito Yrigoyen. ¿Quién es Hipólito Yrigoyen, aparte del sobrino? Un hijo de inmigrantes. Es el producto de esa inmigración que quiere derechos políticos. ¿Qué piensa Hipólito Yrigoyen? Lo mismo que piensa su tío y que piensan los republicanos. Acá no hay derechos políticos ni educacionales. El pueblo necesita derechos, el pueblo tiene que ser protagonista en el buen sentido, desde la República. Y empieza a haber revoluciones, algunas en la provincia de Buenos Aires, otras a nivel nacional, otras municipales, todas fracasaron. Pero Yrigoyen también tiene un marco teórico. Ha leído a todos los clásicos, Kant, todos los que a ustedes se les ocurran que les han nombrado alguna vez. Pero tiene un marco teórico muy puntualizado. Yrigoyen es krausista. Hay un libro de Álvarez Guerrero, de tapitas naranjas y negros, si no está agotado, que ha sido el único radical que explicó un poco a todos nosotros, incluido a mí, qué es el krausismo. Yo lo voy a resumir muy rápidamente. Entre 1880 y 1890, antes de la Revolución 90, Yrigoyen empieza a trabajar en el Estado en la época de Sarmiento. Entre 1880 y 1890 se va al campo. Es lo que se llama el retiro de Yrigoyen. Se retira de la política. ¿Qué hace en el campo? Compra un campo o arrienda un campo más y lo que sea, y saca un préstamo del Banco Provincia y lo paga. ¿No? Como ha pasado otras veces, que aparece la Rabolini con la fábrica de calzones y la pagamos nosotros. Lo paga. ¿Y qué hace Yrigoyen? Trae ganado del sur, lo engorda y lo vende en los frigoríficos. Entonces, ¿qué dicen los antiyrigoyenistas? ¿Viste que era un oligarca gorila como todos? No. Yrigoyen reúne un dinero porque él sabe que si hay que hacer revoluciones y si hay que hacer cuestiones se necesita dinero. Distinto lo hizo Néstor. Néstor se llevó toda la provincia de Santa Cruz y todo el país, y no para hacer una revolución, sino para abrazarse a la caja fuerte y decir en los bolsillos, acá está la platita. Ese no es Yrigoyen. El hombre está preparando y aprovecha ese retiro para estudiar. Y lee estos krausistas, que es un sistema, Krauss es alemán, es un sistema central donde el hombre es lo más importante. Entonces nosotros escuchamos en todo el radicalismo, en su historia, que siempre se habla del hombre como una persona con libertad para crear y autorrealizarse, con independencia por más que vive en un Estado. Y el krausismo, ¿qué más piensa? Que los conflictos se resuelven por la vía del diálogo, no por las armas. Eso piensa Yrigoyen, que hay que dialogar con el que piensa distinto, porque el que piensa distinto por ahí tiene parte de alguna razón, y ya lo veremos después en su gobierno, de alguna manera como esto lo va a llevar a la práctica. ¿Y qué más pide el krausismo? Los derechos humanos. Hoy todos somos de los derechos humanos, porque todos somos de la generación de los derechos humanos. Pero ya el krausismo en esa época, como derecho humano tenía al derecho del hombre, por supuesto, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, era una compilación de derechos. ¿Y cómo toma Yrigoyen ese krausismo? España, a mitad del siglo XIX, tenía un atraso filosófico, que los gallegos son medio duros, no leen, atraso así. Entonces, vamos a mandar dos filósofos a Alemania, aunque Alemania está siempre más superada en todo, a ver que traigan una novedad filosófica que sirva al país. Porque cuando se produce filosofía o ciencia en la universidad, es para el país. O sea, el que recibe las personas formadas es el país. No es un ego que, sí, yo me leí 10 libros de historia para mí, no, es para todos. Manda dos tipos que se llaman Sanz de los Ríos y Giner de los Ríos. Iban a estudiar cualquier cosa, cualquier filósofo. Y uno dice, mira, acá hay un tipo que lo están estudiando que se llama Krauss. Bueno, vamos a leer a Krauss. Al tiempo perentorio vuelven a Madrid, ponen una cátedra de krausismo en Madrid. De ahí pasa el krausismo a América, a Centroamérica, con un presidente llamado Bonilla, y pasa a Uruguay con un presidente llamado Valle de Ordóñez,
que es el que hizo las reformas liberales en Uruguay, por eso Uruguay es un Estado laico. Estamos hablando de la misma época de Irigoyen, antes del 30. Uruguay, este tipo tuvo una revolución y le dijo, los militares a su casa porque el jefe de los militares soy yo. La iglesia a su casa porque ustedes se ocupan del alma y yo de la gente. En Uruguay no se festeja Semana Santa. Semana de turismo, dicen en el almanaque. Y acá que estamos con esta lucha del aborto, ahora con la lucha de la separación del Estado con la iglesia, eso en Uruguay se hizo 100 años antes. Y de ahí toma Irigoyen, de Valle y Ordóñez. Esa es una parte del pensamiento de Irigoyen. Y hay otra parte que también tiene que ver su tío Alem. Aparte de ser republicano, Alem pertenecía también a la masonería. Y Alem quiso entrar 3 veces, yo anduve mirando, y 2 veces lo rebotaron, como cualquiera. Yo doy el curso de ingreso y no me da afuera. Y en la tercera le invoqué porque justo la que pasaba lista no me vio y entré. No es el caso de Alem, que era un tipo, pero Alem era un tipo muy particular en su forma de proceder. Entró a la tercera. Y cuando Sarmiento tiene que ir a la presidencia, que también era masón, dice, para no privilegiar a nadie, ni a la Iglesia Católica, ni a la masonería, ni a los protestantes, ni a nadie, yo me retiro. Y era el jefe de la masonería, el gran maestre. ¿Quién era el vice? Alem. Así que Alem, después de 2 bochazos y una entrada, llegó a la presidencia. Y él lo inicia Hipólito Yrigoyen. Entonces busqué, hay un libro que explica quiénes son los masones ilustres en el mundo y qué sé yo, muy cortito de todos, y busqué y lo encontré Hipólito Yrigoyen. Y es cierto, su tío lo ha iniciado en una logia de Buenos Aires. Las logias tienen 2 formas. Las comunes, que es donde la gente que pertenece a la institución se reúnen cada 15 días, las semanas, y otras que se llaman operativas. Entonces Alem lo inicia Yrigoyen en una logia operativa. Las operativas son las que se hacen para un tema. Supongamos que nosotros hacemos una logia para trasladar la capital. Cuando se termina el objetivo, eso se disuelve. ¿Está claro? O por la paz con Chile. Cuando se declara el objetivo realizado, eso se disuelve. Y Alem lo va a iniciar Yrigoyen en una logia que se llama docente. ¿Y cuál era el objetivo de esa logia? Redactar la ley 1420. Miren qué importante. Cuando se aprueba la ley 1420, se disuelve. Esa es la formación filosófica. Y el tercer punto, pues siempre tiene que haber 3 puntos, es que era vasco. Eso también lo convertía en una buena persona y muy democrática, y muy testarudo, y muy cabezadura. Pero todos esos 13 sería el triángulo, de alguna manera, del pensamiento filosófico de Yrigoyen. Yrigoyen hace esas revoluciones que fracasan, y llega el año 1810. Es cierto, 1910. Y hay que festejar algo. 100 años de la Revolución de Mayo. Los conservadores dicen, vamos a hacer una gran fiesta. Van a venir de Italia, de España, de Alemania, de Latinoamérica. Le vamos a mostrar todo lo que hicimos, que era mucho para mostrar. Entonces Roca de San Pedro dice, vamos a hacer una gran fiesta. Y alguien lo agarra así del saco y le dice, ¿y si justo que estamos en la fiesta los radicales hacen una revolución? ¿Qué hacemos? Entonces Roque Sáenz Peña dice, lo vamos a llamar Yrigoyen. Y aquí vuelvo a lo mismo, al respeto de las investiduras. Por más que Roque Sáenz Peña haya sido elegido por un procedimiento viciado, el presidente es el presidente. Y el presidente concurre. Aparte de toda una red de relaciones, la cuestión política en Buenos Aires de esa época, más o menos todo el mundo se conoce, y Roque Sáenz Peña había sido compañero de la escuela del hermano de Yrigoyen, así que había hasta una relación de amistad o vecindad o amigo. Allá va Yrigoyen, el krausista, con sus principios. Entonces después le dice, bueno, Yrigoyen, déjese de joder. Le vamos a dar 3 ministerios, nos guardamos todo y la fiesta está en paz. Imaginan hoy que entre Macri acá y digan, tienen 3 ministerios, yo salgo corriendo y la charla la terminan ustedes y voy de ministro de no sé qué. Y Yrigoyen le dice, no queremos cargos,
Nosotros queremos una ley que posibilite que la gente pueda votar democráticamente. Va Sáenz Peña a ver a sus amigos y le dice, che, este pide esto. Bueno, sí, igual le vamos a ganar los radicales en la elección. Se la vamos a dar. Como en el Congreso estaban ellos, porque el radicalismo estaba en la abstención, le vamos a ganar. Hacen la ley, que es la ley Sáenz Peña, que yo en algún libro que he escrito por ahí digo se tendría que llamar ley Hipólito Yrigoyen, porque el que luchó por la ley fue Yrigoyen, no Sáenz Peña. La ley posibilita el voto secreto universal. Secreto no me van a mirar cuando estoy. Universal, votan todos, y algunos me van a decir las chicas no votaban, y yo enseguida le contesto, las chicas no hacían el servicio militar, y el padrón se hizo con los que hacían el servicio militar. Y obligatorio, todavía es obligatorio. En este país todavía es obligatorio. 1912, la ley Sáenz Peña. Yrigoyen, acá viene la parte de vasco, desconfiado, los vascos son más desconfiados, de lo más desconfiado. Y a mí, dice Yrigoyen, ¿quién me garantiza que esta ley va a funcionar? Entonces empieza a haber en el 14 algunas elecciones. Algunas elecciones en las provincias, en algunas se aplica la ley, en otras no, en Santa Fe, etcétera, etcétera. Y allí donde se aplica la ley, que no es el caso de Santa Fe porque no se aplicó, pero igual ganó el radicalismo empieza a ganar elecciones. Bueno, llega el 16, hay que cambiar un presidente. El radicalismo está en la abstención. Se reúne la Convención Nacional. ¿Y qué hace la Convención? Levanta la abstención. Lo cual posibilita que el partido, de alguna manera, pueda participar. Y acá vienen las cosas que nos gustan a los radicales, porque la terna y toda esa rosca nos encanta, que es nuestra cosa bonita, cuando vamos a la cancha. Se reúne la convención para elegir la fórmula. ¿Quién era cantado el candidato? Hipólito Yrigoyen. El vice podía ser Pelagio Luna o cualquier otro. Fue Pelagio. Se reúne la convención, supongamos, en la iglesia sanfonciana, por decir algo. Se elige, la casa de Yrigoyen está acá, vienen a la casa de Yrigoyen. Yrigoyen vivía en una casa de la calle Brasil, donde está toda esa autopista frente a Constitución, o sea, la voltearon para hacer la autopista. Una casa que nunca fue de él, alquiló. Ese es otro valor de austeridad republicana, de muchos dirigentes nuestros. Otro sitio. Vienen los muchachos de la convención y dicen, bueno, Yrigoyen, elegimos la fórmula, va a ir usted, lo va a acompañar no sé quién, y Yrigoyen dice, no quiero. Porque yo no hice toda esta lucha para ser presidente, sino para que haya un sistema político que funcione, patatín y patatán. No es una cuestión personalista. Cuando Yrigoyen muchas veces lo acusa de personalista y hasta de populista. O sea, los peronistas cuando quieren intrigarnos más con los radicales dicen Yrigoyen es populista. Y yo digo, no es populista, porque Yrigoyen, a diferencia de ustedes, no modificó la Constitución para la reelección. Sí lo hizo Perón, sí lo hizo Menem. Atenti a eso. Y sí, casi lo hicieron los Kirchner otra vez, ¿no? Bueno, los tipos vuelven a la convención. La gente estaba enfervorizada. Aparte de los 300 convencionarios, afuera había 4.000 tipos esperando la noticia. La noticia fue mala, la gente, bueno, era todo un pánico, una cosa de que no se podía entender. Se reúne otra vez la convención y le buscan una vuelta. Redactan otra cosa y vuelven a Yrigoyen y dicen, mire Yrigoyen, si usted no va, el partido se divide. Porque el único que aglutina a todas las provincias que hoy componen este país es usted. Entonces ahí Yrigoyen dice que sí. La campaña es muy corta. Aparte Yrigoyen no hablaba mucho. Acompañaba algunas procesiones, se hacían manifestaciones, cosas así. Yrigoyen no hablaba mucho y en las revoluciones a cada uno le decía lo que le tenía que decir. Si la señora venía de Córdoba le decía cómo iba a ser la revolución en Córdoba. Si Quechichán venía por Santa Fe le decía cómo iba a ser de Santa Fe. El que tenía el plan concentrado era él, para evitar las filtraciones. Entonces la campaña es muy corta, va a Santa Fe, dice algunos discursos, participa de marchas, bueno, cosas que se hacían en esa época en la militancia, y llegan las elecciones del año 16. El sistema era indirecto como hasta Alfonsín. Nosotros hasta Alfonsín votábamos 300 personas que después se reunían en el colegio electoral y ellos elegían el presidente.
Con lo cual cada provincia, y sobre todo la de Buenos Aires, tenía preeminencia. Pero ¿qué pasaba en Buenos Aires? En Buenos Aires gobernaba Marcelino Ugarte, el rey del fraude. Entonces acá iba a ser difícil. Gobernaba y mataba. Mataba radicales. Con la policía, usaba la policía para matar radicales. Y por eso es bueno también siempre tener en cuenta los tipos que murieron por esto y no vieron nada. Porque esa es parte de la historia de este partido. Los que murieron anti-Irigoyen no vieron nada. Lucharon por una causa que, bueno, hay que sumar a la causa. Los que murieron entre el 30 y el que llegó Illa no vieron nada. Y nos dijeron, me voy a otro partido porque el radicalismo tiene el 3% o el 4%. Y encima, en la segunda, les daban leña en los gobiernos peronistas. Y esos tipos eran tipos como cualquiera de nosotros. Esos tipos no vieron nada. Bueno, empecé a ver unos diarios, El Día y alguno más, para ver cómo iban las elecciones. ¿Se imaginan? No había internet, no había nada. Todos los días salía algo, cómo iba avanzando la elección, así que hasta 2 meses no terminaban de contar. Y se iba conformando este colegio electoral. En un momento, el conservador de la provincia de Buenos Aires, Ugarte, se da cuenta que si él suma, en la provincia, por supuesto, como hubo fraude, el radicalismo perdió y sacó la minoría. O sea, había 60 lugares para el colegio electoral, los conservadores sacaron 40 y el radicalismo 20. Entonces, ahí vamos a ver que empiezan estas vicisitudes y Ugarte dice, saca la cuenta, los nuestros, los conservadores, más los nacionales, más los socialistas, más los independientes, más 19 radicales de Santa Fe que ya dicen no somos irigoyenistas. La interna a nosotros nos encanta. Y esos 19 eran clave. Irigoyen perdía las elecciones. Se imaginan, todos nosotros somos los afiliados radicales del momento a la casa de Irigoyen, o iríamos a la casa de algún otro amigo al cual queremos, a decirle dale, habla con los de Santa Fe. Irigoyen, el krausista, ¿qué les dice? Que se pierdan 1000 gobiernos, pero que se salven los principios. Bueno, un tiro acá, todo el mundo se quería pegar. Imagínense, no es lo que sería. Estamos hablando de un tiempo atrás. Que hagan lo que quieran. Yo no voy a hablar con nadie, porque ellos tienen un derecho cívico, republicano y partidario de obedecer a lo que tiene el discurso de Irigoyen, en privado, por supuesto, en público. Bueno, llega la reunión del colegio electoral y los santafesinos acceden a votar Irigoyen, y Irigoyen va a ser elegido y va a asumir el 12 de octubre de 1916 como el primer presidente popular de los argentinos, elegido por el pueblo. Y hasta acá llegamos hoy. Vamos a seguir la clase que viene. Gracias.